noches a todos. Gracias por esperarme estos minutitos para terminar. Estaba recibiendo a una persona aquí en la parroquia. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Nos toca hablar propiamente del rito de la profesión religiosa y de la consagración de las vírgenes, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, los dones que nos concedes en nuestra vida. Te pedimos sobre todo por el don de la paz, para que reine siempre en nuestro corazón. Encomendamos este momento de reunión. Ilumínanos con la luz de tu Espíritu Santo, que sepamos abrir nuestro corazón siempre a tus misterios, que se nos develan por medio de los signos litúrgicos, de la gracia que tú nos ofreces constantemente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces, presentarles el ritual para la vida consagrada, ¿verdad? Para ver hoy el rito de la profesión religiosa y la consagración de vírgenes. Primero, un detallito sobre una presentación sobre este ritual. Recordarles que la Conferencia del Episcopado Mexicano no ha vuelto a publicar un solo volumen, el pontifical, ¿verdad?, romano, sino que nos ha ido presentando los distintos rituales de manera separada. Y entonces está este ritual para la vida consagrada. Nos dice en su presentación, pues, que es la renovación conciliar de la vida religiosa, ¿verdad? Como el Vaticano II profundiza en la renovación eclesial, especialmente el documento de la Lumen Gentium, en que nos recuerda que la Iglesia, como pueblo de Dios, tiene una vocación universal a la santidad. Y por lo tanto, la reforma comienza en la vida de los bautizados y especialmente en aquellos que buscan consagrar su vida a Dios. Este ritual nos presenta o nos recuerda que quienes buscan especialmente una consagración en un camino de santidad por medio de los consejos evangélicos son siempre un don para la Iglesia y el servicio apostólico, y son el testimonio público de entrega total a Dios mediante la pobreza, la castidad y la obediencia, ¿verdad? Algo de lo que ya veíamos dentro de la teología de estos rituales, ¿verdad? O de estos estilos de vida. Específicamente, este ritual para la vida consagrada fue realizado por medio de las comisiones del CEPALI, su revisión y su adaptación, y nos han presentado esta primera edición del 2024. Propiamente el ritual había estado completado hacia el 2019, creo que dice por aquí, déjenme ver la carta. Hacia el 2019 había estado ya aprobado este ritual para México, ¿verdad? Pero bueno, esta edición se ha salido apenas el año pasado, 2024. ¿Qué incluye este ritual? Bueno, pues la profesión religiosa, dividida en dos partes. Primero la profesión de los religiosos y después de las religiosas, ¿verdad? Incluyendo los textos propios para cada uno de estos rituales. Nos ofrece también el ritual de la consagración de vírgenes, también en dos partes. La primera de ellas para las vírgenes seglares y la segunda para las religiosas, o más bien para las monjas que realizan sus votos perpetuos unidos a la consagración virginal, ¿verdad? Este es propiamente uno de los rituales que ya no se usa. Es muy poco común que haya ya todavía un monasterio de monjas que utilice la consagración de vírgenes, ¿verdad? Bueno, de por sí hay pocos monasterios de monjas aquí en México. Y nos ofrece también la bendición de un abad y una abadesa. Parte del ritual no lo estaremos viendo hoy, ¿verdad? Es algo poco común, y como este es un curso práctico, pues entonces he decidido omitir esta parte, ¿verdad? Y bueno, nos dice el obispo Jonás que ha preparado este texto, ¿verdad?
nos dice en su presentación el Monseñor Víctor Sánchez que, pues, que este debe de ser un modelo para los institutos y congregaciones de nuestra conferencia, ¿verdad? Para que se use como modelo principal. Vamos a ver ahorita por qué lo propone él como modelo y por qué no está mandado, ¿verdad? Que sería diferente. Vamos a ver la primera parte del ritual, hablando de la profesión religiosa. He querido incluir en esta presentación primero algunas notas generales que nos ofrece, no este ritual, sino primero, para ver una comparación, el ceremonial de los obispos, ¿verdad? Que en su capítulo número sexto nos ofrece esta cuestión de la profesión religiosa, ¿verdad? Y nos da algunas nociones generales que podemos ver. Nos recuerda la dignidad de la vida consagrada que se tiene en alta estima desde los primeros siglos. Estos ritos sagrados para la profesión nos ayudan a recordar la importancia que tiene este momento de la vida, o más bien este aspecto importante de la vida de la iglesia, ¿verdad? Desde los primeros siglos, la Iglesia considera la vida consagrada un tesoro espiritual que manifiesta la orientación última del ser humano hacia Dios, como señala el ritual. La Iglesia ha honrado esta forma de vida y la ha solemnizado mediante ritos sagrados expresados en su reconocimiento de que la consagración religiosa no es un acto privado, sino una realidad plenamente eclesial. Por lo tanto, la profesión religiosa y la consagración de las vírgenes van a adquirir un lugar privilegiado dentro de la liturgia, no solo celebrada en una respuesta vocacional, sino también en una edificación del pueblo propio de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la dignidad de este acto de la profesión religiosa, de la vida consagrada específicamente? La profesión religiosa consiste, sabemos, en la emisión pública de los votos de castidad, pobreza y obediencia, según la forma propia de cada instituto, votos que la Iglesia recibe con su oración y bendición. Esta recepción expresa que la profesión no es iniciativa privada, sino un acto incorporado al culto público y asociado íntimamente al sacrificio eucarístico. El ritual va a indicar que la Iglesia impetra de Dios los auxilios y la gracia, ¿verdad? Pide a Dios el auxilio y la gracia para quienes van a profesar. Por lo tanto, la profesión no es simplemente un contrato, sino que implica una consagración de orden sacramental, aunque no sea propiamente un sacramento, y se vincula espiritualmente al misterio pascual de Cristo representado en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, íntimamente unido al sacrificio eucarístico. ¿Cuál es el papel del obispo y del superior propio? Bueno, aunque cada comunidad religiosa pronuncia los votos ante su superior o superiora, porque la vida religiosa depende en primer lugar siempre del carisma y del orden jurídico del propio instituto. Sin embargo, la presencia del obispo que preside la misa manifiesta la integración de esa congregación dentro del cuerpo eclesial. El carisma que pertenece al instituto, pero su fecundidad pastoral pertenece a la iglesia local, ¿verdad? Entonces, tanto el ceremonial de obispos como el ritual van a sugerir que el obispo esté presente en la celebración, sobre todo, o más bien se acostumbra cuando son congregaciones femeninas, pero cuando son congregaciones masculinas no laicales, se puede invitar también a que esté presente el obispo, ¿verdad? Que presida la celebración, aunque sabemos que los votos los recibe propiamente el superior a la superiora de la congregación. Sobre la elección del lugar y el día propio para la celebración de la profesión religiosa, ordinariamente la profesión se celebra en la iglesia de la comunidad religiosa, nos dicen los textos. Sin embargo, por razones pastorales o por la edificación del pueblo de Dios, se pueden hacer también en la catedral o en alguna parroquia. Esta posibilidad prevista en el número 770 del ritual no es accidental, puesto que la profesión religiosa no pertenece solo a la familia religiosa, sino que irradia vida para toda la diócesis, ¿verdad? Entonces, por eso pudiese tenerse dentro, en algún otro lugar, ¿verdad? En cuanto al día, el ritual recomienda los domingos y las solemnidades del Señor.
¿dónde lo tengo? Aquí, los domingos y los lugares y los domingos y las solemnidades del Señor, de la Virgen o de algunos santos religiosos. Estos días resaltan siempre la dimensión de fiesta y manifestación eclesial, ¿verdad? Entonces será importante que las celebraciones que nosotros planeemos sean conforme a estos días que los rituales sugieren, ¿verdad? Pasamos a algunas nociones generales que nos presenta sobre la liturgia de la misa. El uso de la misa, pues cuando está permitido, ¿verdad? Según las tablas y las consideraciones de los días litúrgicos, se pueden usar lecturas propias, ¿verdad? Los leccionarios traen por ahí, sobre todo en el número 3, encontramos un apartado que nos permite algunas lecturas propias para la profesión religiosa. Y el color litúrgico será el blanco, ¿verdad? Será el blanco, salvo que la celebración de de algún domingo, de alguna cosa, marquen otro, ¿verdad? Pero de ordinario será el blanco. Muy bien, pasamos ahora a las prenotandas del ritual propiamente, del ritual de la profesión religiosa. Este ritual que les digo fue aprobado en el 2019 también y se nos ha presentado para que nosotros, o más bien se ha hecho esta revisión. Dentro de las prenotandas, ¿verdad? La primera parte como introducción general nos habla sobre los ritos para las diversas etapas de la vida religiosa que van a venir dentro de este ritual. Nos presenta los ritos para el noviciado, para la primera profesión, para la profesión perpetua, que es la que vamos a ver de manera detallada, y para la renovación de votos, ¿verdad? Ahí les pongo unos asteriscos a la renovación de votos porque nos recuerda el misal, el ritual, que la renovación de votos no es propiamente algo que se tenga como rito establecido, sino que hay algunas constituciones de algunas congregaciones que piden la renovación de votos y va a ser el ritual una distinción entre la renovación jurídica y la renovación devocional, ¿verdad? Que por devoción los religiosos buscan renovar sus votos sin que las constituciones de su instituto las pidan, ¿verdad? Las marquen. Bueno, para ello hay algunas asegúnes que el propio ritual nos va a pedir que tomemos en consideración. Hablando sobre las etapas del noviciado, ¿verdad? Tanto para las comunidades, los institutos masculinos y femeninos, pues el noviciado comienza la vida en el instituto de la persona. Es un tiempo de experiencia y se sugiere un rito por el cual se pide la gracia de Dios para conseguir un fin peculiar, ¿verdad? ¿Cuál es ese fin peculiar? Bueno, como lo dice propiamente el rito de los novicios, que quieren conocer de cerca el carisma de esta comunidad, ¿verdad? Entonces, se va a pedir la gracia de Dios para que la persona pueda cumplir con esto, experimentar por un tiempo la vida religiosa y conocer un poco más el carisma de la congregación, ¿verdad? Se sugiere que este rito por el cual se pide esta gracia de Dios deba de ser sobrio, breve, reservado de ordinario a la comunidad, ¿verdad? Sin la participación pública, y también pide que sea fuera de la misa. Por eso lo he puesto aquí en negritas. El ritual pide que el rito del noviciado sea fuera de la misa, ¿verdad? Les describo brevemente lo que el ritual nos presenta. Los ritos iniciales inician con una pregunta del superior a quien quiere entrar al noviciado, qué es lo que piden, y los postulantes contestan que se nos permite experimentar durante un tiempo lo que es su vida religiosa y que juzguen de nuestra actitud para seguir a Cristo en el seno de esta congregación, ¿verdad? Viene después una oración, una oración
que hace el superior, después se hace una liturgia de la palabra y se pasa directamente a los ritos conclusivos, ¿verdad? Porque no es una celebración dentro de la celebración de la misa, sino fuera. Se hace la oración dominical, se puede hacer una oración de fieles y después viene ya una bendición, una oración final, ¿verdad? Y esa es la sencillez de este rito para los novicios, ¿verdad? Fuera de la misa. El capítulo 2 de esta primera o de esta parte del rito de la profesión de los religiosos es la primera profesión, ¿verdad? Dice el ritual que es cuando el novicio se compromete ya con los votos temporales emitidos ante Dios y ante la iglesia a observar los consejos evangélicos. Los votos temporales pueden hacerse dentro de la misa, pero sin especial solemnidad, ¿verdad? Estos sí pueden ser dentro de una misa. El rito de la primera profesión incluye la entrega del hábito y de las demás insignias de la vida religiosa, especialmente, dice el ritual, porque será en este momento en que se entra a formar de manera específica, públicamente, parte de la congregación. Esta primera profesión incluye algunos elementos rituales también de la profesión perpetua. Solamente los voy a mencionar. Se inicia la misa, si se celebra la misa, se inicia como de ordinario. Quienes van a hacer los votos temporales o esta primera profesión pueden ir acompañados del maestro, ¿verdad?, del instituto o del mismo superior dentro de la procesión de entrada. La liturgia de la palabra se tiene como de ordinario y después de la lectura del Evangelio, el celebrante y el pueblo se sientan mientras quien va a profesar permanece de pie para ser llamado, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo con más claridad, pero viene el llamamiento, después viene la homilía, después de la homilía viene el interrogatorio para considerar si este hermano en verdad es libre para aceptar vivir estos votos. Y después del interrogatorio viene una petición de ayuda a Dios, así lo llama el ritual, ¿verdad? Petición de la ayuda de Dios. Y es simplemente una oración que pide al Señor que la persona que está realizando o que va a realizar esta profesión sea ayudada de su gracia. Y viene después propiamente la profesión, ¿verdad? Que cada comunidad establece el texto propio de la profesión y de cómo se van o de qué van a consagrar a Dios, pero todas tienen este sentido de vivir los tres consejos evangélicos, ¿verdad? Es lo que no puede faltar. Una vez que se recita la fórmula que cada de la profesión, pues ya se hace la entrega de las insignias propias del religioso, ¿verdad? Especialmente el hábito. De ordinario todos los institutos cambian de hábito de ser novicios a ser de primera profesión. Reciben el hábito y después algún otro signo que permita o que tenga la comunidad. Y viene después la conclusión del rito de la profesión con las intenciones de la oración universal, ¿verdad? El ritual nos presenta tres o cuatro vertientes que podemos usar para esta oración universal, ¿verdad? Si se dan cuenta, en esta primera profesión no vienen las letanías, como lo veremos en la siguiente, y por eso sí se hace una oración universal, ¿verdad? Se termina después o más bien se continúa la misa, si se está celebrando la misa, como de ordinario, ¿verdad? Con la liturgia eucarística. Sí, Padre Jaime, ¿un comentario? Disculpa, padre, con respecto a la iniciación, o el rito de iniciación, Ajá. nosotros, por ejemplo, cuando un hermano es admitido al noviciado, ahí se aprovecha para entregar las constituciones
que es precisamente lo que van a estar profundizando durante el año de noviciado, Sí. la parte del carisma. Eso convendría que se entregara después de la liturgia de la palabra y después de que el superior habla a la comunidad y a los postulantes. Eh, Como el ritual no marca propiamente entrega de insignias para los novicios, pudiera Ajá, hacerse como parte de, es que no lo quiero llamar rito, pero de una costumbre que, por ejemplo, haya en tu instituto, en tu comunidad, ¿verdad? No, no demerita del rito, ¿verdad? Sí, o ok. sea, Sí, no, no sé sí, propiamente, Jaime, si ustedes el noviciado sí lo celebran dentro de una misa o no. sí, el noviciado normalmente lo hacemos dentro de una misa, Ujú. y luego ya viene, después de la liturgia de la palabra o de la homilía, a los muchachos o se nos entrega la sotana y las constituciones. Ok, Se tiene el año de noviciado y ya cuando se hace la primera profesión, que es lo que estamos viendo ahorita, sí, las insignias que se entregan sería la cruz, propia ujú, de nosotros, y la banda guinda. ok, sí. Sí, esas, digo, esas son las insignias. El ritual marca que las constituciones como entrega se hacen a partir de los primeros votos, ¿verdad? Pero no creo que demerite en el instituto que ustedes tienen el que se puedan hacer desde antes. Digo, Ok, seguramente el ritual no lo marca porque, aunque se pertenece de alguna manera dentro del noviciado al instituto, no es una entrega a vivir esas constituciones, ¿verdad? Yo lo entiendo que ustedes lo hacen como para que se vea el signo de que eso es lo que van a estar viendo y revisando ese año, ¿verdad? Sí, sí, como es el año en el que van a profundizar en el carisma y de alguna manera en las constituciones ahí aparece el carisma, y ya, efectivamente en el año de la primera profesión o cuando se hace la primera profesión, pues ya se acoge, ¿verdad? se reciben, exacto, se aceptan y Se se... bueno, acepta ya yo, públicamente, o bueno, considero que ante por los eso es el hermanos. ritual que lo marca hasta ese momento, porque es el momento en que la persona asume y recibe propiamente para la vivencia Ok, de las constituciones de la comunidad, ¿verdad? ya, Sí. muy bien. Digo, no sé si tú sabías esto, yo me sorprendí el estar estudiando durante este tiempo este ritual, que el noviciado no debe de hacer dentro de la misa, ¿verdad? Es algo Sí, que yo también, me llamó la este, atención. sí, yo también ahorita previo a la clase me puse a leer el ritual, Ujú. y también me llamó la atención esto, que bueno, como dices, está aprobado o lo aprobó acá el Papa en el 2019, entonces pues realmente es algo nuevo y que pues nosotros venimos haciendo hace más de 20 años y Claro, tendríamos que empezar a ver este movimiento, ¿no? claro, como para revisarlo. Así Sí, es, ok, muy bien. Bien, gracias. nada, gracias a ti. Les decía que nos adelantamos un poquito antes de ver la profesión perpetua, vemos esta de la renovación de los votos, porque el ritual en las prenotandas de este momento también nos revela algo importante, como en algunos institutos la renovación de votos es un acto jurídico, ¿verdad? Que por constituciones pues ellos tienen cierto tiempo en que se hace esta renovación, ¿verdad? La que se hace por esta manera de ley general de la iglesia o por preceptos de las constituciones se puede tener dentro de la misa si la familia religiosa lo desea. Sin embargo, hay otras familias, marca el ritual y el ceremonial de obispos, que hacen la renovación de votos como una cuestión devocional, ¿verdad? Que no lo pide las constituciones jurídicamente, sino ellos por devoción buscan hacer esta renovación, ¿verdad? Y bueno, el ritual mismo dice que cuando es por esta cuestión devocional, pues que debe de ser algo con sobriedad, ¿verdad? Y darse realce sobre todo aquella renovación que se hace a los 25 y 50 años de vida religiosa, ¿verdad? Al igual que es con el matrimonio. El matrimonio se agradece y se renueva constantemente, pero no es que se celebre cada año una misa de renovación de votos matrimoniales, ¿verdad? Sino que se invita a que sea en los momentos
bueno, que por tradición se celebran 25 y 50 años, ¿verdad? Por eso el mismo misal romano para la celebración del aniversario matrimonial solamente trae formularios de la misa de 25 y 50, ¿verdad? No es que se esté celebrando o renovando constantemente públicamente, ¿verdad? Públicamente el matrimonio y tampoco los votos religiosos, ¿verdad? Cuando así lo pida o por alguna cuestión especial, se pueden hacer dentro de la misa sin especial solemnidad, sobre todo si se renuevan frecuentemente o todos los años, ¿verdad? Por devoción se hacen sin alguna solemnidad especial, ¿verdad? Y el ritual nos marca que si se hace dentro de la misa, después de la liturgia de la palabra, ¿verdad? Del Evangelio, se tiene la homilía y después de la homilía se hace una petición de la gracia divina, ¿verdad? Y después la renovación de la fe y se termina con la oración universal de los fieles, ¿verdad? Sin ninguna oración específica para la persona que está renovando sus votos, ¿verdad? Eso se refiere el ritual cuando dice sin especial solemnidad, ¿verdad? Es decir, no hay algo específico de oración o de bendición para el que lo está haciendo, ¿verdad? Simplemente él lo hace dentro de la misa. Padre, esta celebración de 25 años o 50 años que comenta, ¿sería a los 25 años de haber hecho la primera profesión de votos o a los 25 años de haber hecho los votos perpetuos? Ahí sí me limito a tu respuesta, ¿verdad? Ok, No, la verdad que no sé, no conozco yo cuál sea o si hay una regulación, ¿verdad? ok, Este, yo pensaría que a como lo marca el rito sería a partir de la profesión perpetua, ¿verdad? ok. Porque es cuando ya se une completamente y hay una aceptación. Ahorita vamos a ver que es algo interesante también. Al final del rito de la profesión perpetua viene esta aceptación del instituto de la persona que ha querido profesar dentro de él, ¿verdad? Que no se tiene en la primera profesión. Ok, muy bien. Sí. Pasamos entonces a esta parte del ritual de la profesión perpetua. Nos dicen las prenotandas que el religioso se entrega por ella perpetuamente al servicio de Dios y de la iglesia. La profesión perpetua representa a Cristo unido con un vínculo indisoluble a la iglesia, que es su esposa. Y el rito de la profesión perpetua, con la conveniente solemnidad, se celebra oportunamente dentro de la misa, ante los religiosos y ante el pueblo, ¿verdad? Este sí es una celebración pública más visiblemente, ¿verdad? Por eso se invita a que esté presente todo el instituto y que sea también parte del pueblo de Dios. Por eso marcaba el ceremonial de obispos que en alguna ocasión pudiese tenerse en la catedral o en alguna otra parroquia que facilite la presencia del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura propiamente del rito? Bueno, tenemos primero el llamamiento o la petición. Este es propiamente llamar a quien va a hacer su profesión. Dice el ritual que lo hace el diácono o el maestro, ¿verdad? Entiéndase, creo yo, el maestro final, ¿verdad? De las junioras o de los juniores, como, no sé cómo le digan en los institutos, pero el maestro propio es quien los llama. Y se responde según el uso general, como presente, o el ritual permite algún modo particular de la familia religiosa, ¿verdad? De responder a este llamado. Y se responde después la pregunta del celebrante. Es una primera pregunta, en el ritual marca que se pregunta, ¿qué piden a Dios o qué pides a Dios y a su santa iglesia? ¿Verdad? La respuesta que dice el ritual dice servir al Señor en su congregación todos los días de nuestra vida. ¿No? Según la costumbre de cada instituto, estas respuestas pueden variar, ¿verdad? Dice el ritual que se puede omitir este llamamiento para cuando los religiosos, ellos mismos se acercan al altar y con una fórmula que también presenta el ritual, se presentan, ¿verdad? Nosotros o yo, consciente de que estamos consagrados a Dios por el vínculo de la vida religiosa, te pedimos
que nos admitas a la profesión perpetua en esta congregación para alabanza de Dios y servicio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, se pudieran poner todos al frente, si son varios o si es uno solo, presentarse ante el superior o el celebrante y pedir ser admitido de manera completa, perpetua a esta congregación, ¿verdad? Entonces, el llamamiento o petición. Esto que vamos a ver de la estructura es tanto para la profesión de los institutos masculinos como femeninos, ¿verdad? Después de que se ha presentado ya al candidato que va a profesar de manera perpetua o incluso de manera temporal, se tiene la homilía que nos ayuda a instruir al pueblo y a los que van a profesar sobre la excelencia de la vida religiosa, ¿verdad? Este ritual propiamente que tengo yo no presenta una alocución como lo hace con algunos otros rituales. Sin embargo, el ritual pasado, el primero, el antiguo, y el ceremonial de obispo sí traen ahí una alocución que se pudiera utilizar, ¿verdad? Pero obviamente siempre la homilía es libre para el celebrante con que toque los temas de ayudar a entender bien el sentido del ritual que se está viviendo, ¿verdad? De la vida religiosa. Una vez terminada la homilía, viene el momento del interrogatorio. Se le pide a los candidatos, ya sea por medio del celebrante o el superior, asegurar que lo que van a profesar están dispuestos verdaderamente a entregarse a Dios y avanzar por las sendas de la caridad perfecta según la regla de la familia religiosa, ¿verdad? Y normalmente estas preguntas se dirigen hacia el candidato o los candidatos y se responde con un firme sí quiero. Una vez que se ha visto que se aceptan estas condiciones, ¿verdad? O que se denota la libertad de los candidatos para entrar a pertenecer parte plena de la comunidad, viene la oración litánica, las letanías de los santos, por medio de las cuales se ruega a Dios Padre y se pide a la intercesión de la Santísima Virgen y de los santos para ayudar a quienes van a recibir esta bendición, ¿verdad? Quienes van a hacer su profesión. Entonces son las letanías propiamente como las conocemos. Hay un énfasis especial en mencionar a los santos religiosos, ¿verdad? Y bueno, como sabemos, siempre se debería de seguir el orden como viene aquí y no solamente por pura devoción agregar santos a las letanías, ¿verdad? Eso es algo importante. A veces el mismo ritual permite que se pueda hacer la introducción del santo propio del pueblo, de la congregación, ¿verdad? Pero siguiendo el orden propio del que viene aquí, ¿verdad? Una vez que ha terminado la oración litánica, en la que de ordinario quienes van a profesar están postrados y los demás de rodillas, lo sabemos, al menos que sea el tiempo de Pascua en que las letanías se rezan de pie y quienes van a profesar pueden estar hincados o postrados. Terminado eso, viene ya propiamente el momento de la profesión. Acabadas las letanías, los religiosos profesos, si es costumbre de la familia religiosa, se van a acercar al celebrante o al superior de la comunidad y van a fungir como testigos, ¿verdad? Van a estar ahí dos más, aparte del celebrante o del superior, perdón, para escuchar la profesión. Los que van a profesar se acercan uno a uno al superior y leen la fórmula de profesión escrita previamente por cada uno. De ordinario, esta fórmula de profesión es única, ¿verdad? Para cada uno de los institutos, de las comunidades, y lo que sí es que se escribe de puño y letra, ¿verdad? Se escribe de puño y letra y luego se lee allí frente al superior. Una vez que ha hecho esto, se pasa al altar, se deposita sobre la fórmula escrita de su profesión. Si hay comodidad, se puede hacer la firma del documento de su profesión sobre el mismo altar, ¿verdad? Este es el único momento en que un rito permite que se firme algo sobre el altar, ¿verdad? Cuando es matrimonio, no se firma sobre el altar. Los sacerdotes tampoco firmamos sobre el altar nuestras promesas. Solamente cuando se ha hecho una profesión religiosa, ¿verdad? Se hace esta firma sobre el altar,
una cuestión peculiar del rito. Terminada la profesión, ¿verdad? Ya sea de uno o de varios hermanos, viene la bendición solemne, ¿verdad? Así lo llama el ritual, una bendición solemne. No una consagración, sino una bendición solemne. Y el ritual nos presenta dos fórmulas en la que los profesos se arrodillan y el celebrante con las manos extendidas hace una de las oraciones, ¿verdad? Vienen dos de las oraciones. Debo admitir que yo no he hecho un análisis textual de estas oraciones aún, ¿verdad? No las conozco en profundidad, pero sin duda, como todas las bendiciones solemnes y consecratorias, pues hablará de la belleza de la vida religiosa, de la necesidad que tenemos en la iglesia de la vida religiosa, y se pedirá al Padre que fortalezca a aquel que ha hecho su profesión, ¿verdad? Padre Jaime, en tus años de experiencia, no sé si hay alguna cuestión que hablar de estas oraciones propiamente. Sí, pues de hecho ahorita estaba viendo que antes de la bendición solemne, el nuevo profeso puede cantar según las costumbres de la familia religiosa y eso es algo que nosotros hacemos cuando un hermano ya va a consagrar su vida de manera completa, elige un canto con el cual va a hacer esta alabanza a Dios. Y bueno, pues ahí nos tienen 2, 3 semanas ensayando, porque pues también es la parte significativa de después de haber hecho la profesión, el canto. Me llama la atención también esto de que la firma es sobre el altar y por lo que estoy entendiendo es que tienen que escribir por puño y letra la fórmula de la profesión, ¿verdad? Y esa fórmula nada más, padre, se escribe en una hoja en blanco y luego ya se guarda en el archivo general de la comunidad, no sé si sabes algo de eso, o es en el libro de actas. No sé si hubiera ahí alguna, porque estoy leyendo aquí, pero no encuentro esa indicación. Sí, como no es parte del ritual litúrgico, habría que buscarlo más bien en la cuestión de el derecho según sus Ok, constituciones o lo que marque el derecho. Tuve el ya, privilegio yo de estar en la Casa General de los Jesuitas y ellos tienen los libros, en los libros cada una de las hojas de cada religioso que hace su profesión, ¿verdad? Y de puño y letra, no es que esté una impresión y nada más firman, no. Ellos sí, escribieron la fórmula completa de la profesión y la ok. firma y está guardada. No recuerdo si le llamaron especialmente como que libro de actas o libro de profesiones, ¿verdad? Eso habríamos que investigarlo de manera jurídica para así. Pero obviamente va en el archivo de la comunidad sin duda, ¿verdad? Ok, ok, muy bien. Sí, porque lo que sí tenemos es lo que llamamos libro de actas, viene redactado. El día tal, en la capilla tal, el hermano tal hizo la profesión de fe, y la fórmula de la alianza, presidida por el padre tal, y se firma, ¿no? Pero que se haya escrito de puño y letra la fórmula que emite la persona, esa no la tengo yo aquí presente y entonces necesitaría ser algo que necesitaríamos nosotros contemplar. O sea, de ordinario no lo hacen, sino leen ya un escrito. Sí, 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 leemos el escrito, de viva voz, todo el pueblo de Dios ha invitado, pero que se haya escrito de puño y letra no está. Ok, Está la firma del hermano donde aparece en la el fecha en que acta. hizo en el acta, pero propiamente la fórmula que dijo verbalmente Sí, no recuerdo que la tengamos por ok, escrito, tal vez sí, pero le sí. voy a dar una checada a ese punto. Bueno, sí, porque es el número 80, el inicio, el final dice, y lee la Sí, fórmula de profesión escrita previamente por cada uno, ¿verdad? sí, ok, Escrita previamente por cada uno. Y el ceremonial de obispos especifica que ha sido escrita de puño y letra. Después de la bendición solemne, viene la entrega de las insignias
Terminada la bendición de los profesos, si es costumbre de las familias religiosas, se entrega alguna insignia de la profesión. Ahorita el padre Jaime nos compartía que para los hermanos, los misioneros de familia y juventud, se les entrega la cruz, ¿verdad?, propia del instituto, y la banda guinda, ¿verdad?, para identificarlos propiamente como hermanos profesos, ¿verdad? Padre Jaime, ¿la banda también es para los temporales, los de primera profesión? No. Sí, 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 también. lo que es las insignias que se entregan desde la primera profesión es la banda guinda y La la cruz. cruz y ¿Alguna el cosa signo, distinta para la profesión perpetua? sí, el anillo. El Ok. anillo es ya el signo de la entrega final, ¿verdad? De la consagración final. Muy bien. Es correcto. Y después de la entrega de las insignias, que me faltó aquí esta diapositiva, viene en el número 86 del ritual la aceptación de los profesos. Al concluir la entrega de las insignias o después de concluida la bendición solemne, en caso de que no se entregue alguna insignia, si hay costumbre y parece oportuno, puede manifestarse de una manera visible que los religiosos se acaban de profesar han quedado incorporados perfectamente al instituto con unas palabras apropiadas del celebrante o del superior mediante un abrazo de paz, ¿verdad? Ujú. Sí. Dice aquí la oración que el celebrante o el superior dice: públicamente ratifico que forman parte de nuestra comunidad y son miembros de esta congregación para que desde ahora todo lo tengan en común con nosotros, ¿verdad? Entonces, es un significado especial. Veíamos en la teología que la vivencia de la comunidad es esencial para la vida religiosa y por lo tanto considero que parte del rito de la aceptación es esa acogida final, ¿verdad? Pues no solamente que el profeso ha dicho por toda la vida quiero estar aquí, sino que la comunidad dice te recogemos, te acogemos para toda la vida, ¿verdad? Entonces esto es algo importante dentro de los ritos, ¿verdad? Claro que dice que si parece oportuno, ¿verdad? Es decir, se puede o no tener, pero yo creo que es algo que habla de la teología, de la vivencia de comunidad de los religiosos, ¿verdad? Hasta aquí el rito propiamente de la profesión, cuando obviamente como está dentro de la misa, pues se sigue la misa como de ordinario. En esta ocasión no marca que haya, no, perdón, sí marca dentro de los dones que pueden llevar los que han profesado, sobre todo las femeninas, que llevan las ofrendas. Y en la plegaria eucarística se hace memoria de la oblación de los profesos con las fórmulas que se encuentran en la misa ritual de la profesión perpetua, ¿verdad? Entonces se hace mención de estos profesos en la celebración o dentro de la plegaria eucarística, ¿verdad? Habría que buscarlo solamente en la parte del misal romano donde vienen los ritos de la profesión perpetua. Y en la bendición final, pues puede hacerse una bendición precisamente para quienes han profesado, quienes han realizado esta profesión, y después ya para toda la comunidad en general. Disculpa, padre, ya Sí. sea para la profesión temporal o perpetua, no leí bien, hay credo, tiene que haber credo o de alguna manera se sustituye ya con esta profesión de fe. Dependiendo de dónde lo marca la liturgia, ¿verdad? Es algo interesante que voy a hacer mención ahorita cuando veamos el rito de la consagración, tanto en las prenotandas como dentro del mismo rito, para la profesión religiosa, de femenina o masculina, marca que el credo se dice conforme a lo que pide la misa que se está celebrando, ¿verdad? Es decir, si fuera en domingo y se reza el credo, se reza, ¿verdad? Si fuera alguna solemnidad, se reza, ¿verdad? Entonces, déjame te lo busco bien. En el capítulo 3 dice liturgia de la palabra, en el número 68 del ritual, es la página 34. Número 68, al hablar de la liturgia de la palabra, el inciso B dice, se Ok, dice ya. credo si lo Sí, prescriben las rúbricas. muy bien. Quiero en estos últimos minutos, yo sé que nos faltan solamente 5 minutos, tener esta cuestión de la consagración de vírgenes seglares. Es un rito que aquí en Monterrey pues hemos estado viviendo con más frecuencia.
a Dios gracias que este estilo de consagración se ha estado realizando en nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Las vírgenes seglares, hablamos ya de propiamente la teología la semana pasada, y presento algunas nociones generales que nos da también el ceremonial de los obispos. Hablando de los significados teológicos que ya vimos, recordemos que es una antigua tradición, es un signo específico del amor esponsal de Cristo y es imagen de la iglesia celestial, ¿verdad? Vivir esta consagración. ¿Quiénes pueden ser consagradas? Monjas, ¿verdad? De claustro, que viven como monjas de las órdenes antiguas, y las mujeres laicas. El ceremonial de obispo les llama mujeres laicas, el ritual les llama mujeres seglares, ¿verdad? Por eso puse ahí las dos. ¿Cuándo es apropiado esta consagración? Dentro de la octava de Pascua, en las solemnidades, especialmente en la Encarnación y la Epifanía, en la misa de los domingos o en alguna fiesta de la Virgen o de las Santas Vírgenes, ¿verdad? Se invita a que haya un coloquio previo con el obispo, ¿verdad? Un día antes o cercano, como un encuentro paternal y pastoral, recordando que el obispo es el que recibe esta deseo de la mujer de consagrar su virginidad y de unirse de manera esponsal a Cristo. Y el ceremonial de obispos nos recuerda que debemos de dar avisos a los fieles para fomentar aprecio por la castidad y la vida eclesial. Se invita a que se participe de esta celebración para que sirva también de edificación al pueblo de Dios. El ministro del rito, muy claramente lo dice el ceremonial de los obispos, es solamente el obispo diocesano, ¿verdad? Y debería de ser el obispo de la diócesis, ¿verdad? Por alguna razón justificada, el obispo diocesano puede permitir que otro obispo sea quien reciba este deseo de consagrarse y haga propiamente este rito, ¿verdad? ¿Dónde se debe de celebrar el rito? De preferencia en la catedral, a excepción que haya alguna costumbre o por alguna circunstancia, puesto que, como habíamos visto, esta consagración se une de manera muy concreta al obispo, ¿verdad? Y el obispo en su cátedra, en su catedral. Para la liturgia de la misa, pues hay un ritual permitido, hay una misa ritual propiamente para esta consagración. Tiene sus lecturas propias también, que se encuentran por allí aquí en México, en el tercer volumen del leccionario, y el color que se utiliza es blanco o festivo. Quise poner aquí esto de los rituales propios porque vamos a ver solamente la estructura del ritual de las vírgenes seglares. Como les había dicho, de ordinario las monjas, hay pocas comunidades de monjas en México, y por tanto hay poca consagración de vírgenes en ellas. Por lo tanto, para las vírgenes seglares hay tres cosas especiales en su rito. Para empezar, quienes las acompañan serán dos vírgenes ya consagradas, o pueden ser algunas mujeres escogidas, ¿verdad? Aunque no sean consagradas, pueden ser dos mujeres laicas quienes les ayuden a acercarse al altar. El texto propio del propósito de castidad, tienen un texto propio, no es el mismo que el de las monjas. Y el rito de la paz se da durante la misa, no como una acogida, como vimos ahorita en la profesión de religiosos, sino dentro de la misma misa. Voy a ver solamente así rapidito los pasos o las etapas del rito, ¿verdad? Los pasos del rito. Tenemos al igual el llamamiento, son llamadas. La peculiaridad aquí es que son llamadas por el obispo, ¿verdad? No por un diácono ni por algún acompañante, sino el mismo obispo es quien les llama. Y responden ellas desde su lugar para luego acercarse al altar con un cirio encendido. Viene después igual la homilía, que ilustra tanto a las vírgenes que se van a consagrar como al pueblo sobre el don de la virginidad y el provecho que se hace para la santificación de ellas y de toda la iglesia. Terminada la homilía, viene igual el interrogatorio. El obispo debe de asegurarse que quienes están recibiendo esta consagración quieren y lo hacen de manera libre y consciente, ¿verdad? Entonces están dispuestas a desposarse verdaderamente con Cristo. Después viene, igual que en la profesión religiosa, la oración litánica. Se ruega a Dios Padre, a la Santísima Virgen y a los santos. Aquí no hay un cambio específico de santos que se mencionan, ¿verdad? Si acaso se agregan
unas 4 vírgenes, ¿verdad? Santas vírgenes que se agregan a estas letanías. Después viene, en lugar de la profesión, como los religiosos, lo que se le llama el propósito de castidad, la renovación del propósito de castidad. Se los pongo por aquí, ¿verdad? Eso es lo que ellas dicen como una fórmula preestablecida del ritual, a diferencia del ritual de la profesión religiosa, en que se da a cada instituto la manera en que van a hacer su profesión. Para las vírgenes consagradas viene este ritual, este texto, ¿verdad? Recibe, Padre, mi resolución de guardar perfecta castidad, de seguir a Cristo, resolución que con la gracia del Señor profeso delante de ti y del pueblo de Dios, ¿verdad? Y igualmente, una vez que ha realizado esta profesión, se acerca al altar para firmar. Viene después la solemne oración consecratoria, así la llama el rito. Les decía que para el rito de los religiosos le llama la bendición solemne, ¿verdad? Y aquí le llama una solemne oración consecratoria. Habríamos que hacer una investigación y un curso nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre una bendición y una oración consecratoria, ¿verdad? Recordándoles que recientemente también para el ritual de órdenes ya no se habla de oración consecratoria, sino que se habla de oración de ordenación, ¿verdad? La oración de ordenación o plegaria de ordenación, ¿verdad? No oración consecratoria. Sin embargo, en este rito de las vírgenes consagradas sí se ha dejado este nombre, ¿verdad? Esta palabra. Y finalmente también se termina con la entrega de las insignias. ¿Cuáles son las 3 insignias que se le entregan a la Virgen consagrada? El velo, el anillo y la liturgia de las horas, ¿verdad? Al igual, en diferencia a la profesión de los religiosos, que dice que según la costumbre de la familia se entrega tal o cual insignia, para las vírgenes consagradas son estas 3 propiamente, ¿verdad? El velo, el anillo y la liturgia de las horas. Algo de lo que les comentaba, como este es el único ritual en que se entrega propiamente la liturgia de las horas como una insignia propia de la consagración, ¿verdad? Recibe el libro de la oración de la iglesia para que resuene continuamente en tus labios la alabanza del Padre Celestial y para que interceda por la salvación de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, como veíamos dentro de la consagración de vírgenes, es una característica muy especial de ellas esta consagración en favor de la iglesia, ¿verdad? O a imagen de la iglesia esposa de Cristo, ¿verdad? Entonces reciben de manera especial la liturgia de las horas. Perdón, padre, ¿cómo dijiste que ahora es la oración para nosotros como sacerdotes cuando somos, Es la plegaria de ordenación. Plegaria de ordenación, tanto para diáconos como sacerdotes, presbíteros y obispos también. Ya no se habla de consagración de obispos, sino de ordenación. La ordenación episcopal, la ordenación presbiteral y la ordenación diaconal. ¿Y Y cuál es antes el fondo? se decía que era por medio de la imposición de manos y oración consecratoria del obispo, ¿verdad? Ujú, Ahora se le ujú. llama plegaria de ordenación. ¿Y cuál es el sentido o el objetivo de hacer ese cambio? Sí, para nosotros la consagración no es una consagración directa hacia Dios, sino que entramos a pertenecer a un orden, ¿verdad? A un ordo. Entramos a pertenecer, ¿qué otros sinónimos podemos usar? Casta, gremio, ¿verdad? Somos ordenados, no somos consagrados, somos ordenados para estar en este servicio de Dios, hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? El ritual, digo, eso no me acuerdo si se ve en este curso, pero bueno, el ritual de la ordenación o del orden ha cambiado también su estructura. Antes iniciaba con la ordenación de diáconos, presbíteros y obispos, dando a entender que pudiera ser una escalerita que pudiéramos seguir. Y bueno, en la nueva teología del sacramento del orden se entiende que todo nace desde el obispo, ¿verdad? Por eso el ritual presenta la ordenación del obispo, de los presbíteros y de los diáconos como colaboradores del orden, ¿verdad? Tiene un sentido. No sé si lo vemos en este curso, si no,
sería bueno proponérselo al padre Daniel, al maestro de la arquidiócesis, para que lo podamos tener y comprender un poco más. Muy bien. Bueno, pues agradecerles su presencia. Según el calendario, continuarán la próxima semana con otro sacerdote de los auxiliares para ver el rito de, no me acuerdo cuál seguía, el inicio del ministerio como párroco de un presbítero, ¿verdad? Esta es una de las celebraciones que más se usan, ¿verdad? Y por eso convendría mucho que la conocieran, ¿verdad? Entonces, así está marcado el calendario, salvo que el padre Daniel me pida alguna cosa de reponer la sesión en la que no participé. Ya lo veremos la próxima semana entre nosotros, ¿verdad? Muy bien, les agradezco mucho, que Dios les acompañe, y para cualquier duda, mi correo es el correo de la arquidiócesis, es lsantoyo@arquinetmpy.com. Por ahí se los dejo en el chat para que lo tengan, o lo pueden buscar fácilmente en la página de arquidiócesis si hay alguna duda, alguna pregunta, o para apoyar con alguna celebración, ¿verdad? Que Dios les bendiga y les conceda siempre su gracia. Bonita noche a todos. Gracias.